en mi corazón la palabra de Dios se encuentra en 2 Samuel 11. 2 Samuel capítulo 11. Una historia conocida, pero que no viene mal recordar, porque en esta historia hay muchísimas lecciones que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere ver para no cometer fallos, errores, para que podamos ser santos delante de nuestro Señor Jesús. La historia se encuentra en 2 Samuel 11, la historia de David y Betsabé, la historia del rey David y su pecado que a partir de ahí su vida cambió por completo y tuvo que sufrir mucho y ver mucho dolor, mucha sangre derramada en su vida, en su familia, y cómo no podemos huir de las consecuencias del pecado. El Señor nos perdona si nos arrepentimos de corazón, eso es verdad, pero siempre va a haber consecuencias. No vamos a salir ilesos del pecado. Y en la historia vemos al rey David. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Punto número 1. David era un hombre de guerra, era un hombre que siempre había ido a luchar a la guerra y siempre había salido vencedor porque Dios lo respaldaba, Dios estaba con él, Dios siempre le daba la victoria sobre los amonitas, sobre los filisteos, sobre los pueblos enemigos, y David siempre iba a luchar. Él estaba el primero en el frente de batalla, estaba el primero en alentar al pueblo de Israel, en tener ánimo, en luchar, en tener confianza en Dios. Y David, en este caso, cuando hubo la guerra, esta guerra se quedó en Jerusalén y ya no fue a luchar como de costumbre iba a luchar a la guerra, se quedó en Jerusalén. ¿Y qué se quedó haciendo? Seguimos la historia. Sucedió un día, al caer la tarde, fueron varios días, no fue solo un día que David se quedó en Jerusalén, mientras el pueblo estaba luchando, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí hay algo muy importante. David este día se levantó al caer la tarde. Vaya dormidera que tuvo ese día, hasta la tarde que estuvo durmiendo David. ¿Haciendo qué? Haciendo nada. Siendo vago y perezoso mientras el pueblo estaba luchando contra el enemigo. Y David estaba durmiendo en sus aposentos como rey. Y hasta caer la tarde que se despertó. Entonces, lo que podemos percatar desde ahora es que David se descuidó. David se descuidó de su obligación, de lo que tenía que hacer como rey. Ya él estaba en una posición
ya tenía dominio, ejercía sobre el ejército, tenía el poder, tenía la autoridad sobre todo el pueblo de Israel y ya se descuidó. Y cuando tú te descuidas, ahí es cuando el enemigo entra. Cuando tú te descuidas y pasan varios días sin orar, ahí es cuando el enemigo entra. Cuando tú te descuidas espiritualmente con tus obligaciones, con lo que tienes que hacer, ahí es donde el enemigo te mete la puñalada. Porque si tú te descuidas en tu trabajo o no vas a tu trabajo, yo creo que te va a echar el jefe. Si nos descuidamos espiritualmente, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría? Entonces David, antes de que entró el pecado, de que maquinó en su vida, se descuidó. ¿Y cuántos de nosotros nos descuidamos en nuestra vida cristiana espiritualmente? ¿Cuántos nos descuidamos de orar, de leer la Biblia, de ayunar? Gloria a Dios, nadie dice amén. Y nos descuidamos, es cuando el enemigo entra para seducirnos con el pecado. Y ahí entró. Y David envió a preguntar por aquella mujer, por Betsabé, que era hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y Urías Eteo no era un hombre cualquiera, era un hombre fiel a David, era un hombre que estaba en el grupo de los valientes de David, que habían luchado con David muchísimas batallas, que habían estado peleando por el rey, por David, que daban su vida por el rey, que morían si era necesario por el rey David. Y Urías Eteo era un hombre fiel a Dios, íntegro, temeroso de Dios. Y David se creyó que por su posición como rey podía hacer lo que le daba la gana. Y ahí se descuidó completamente de Dios, de su relación con Dios, de todo lo que había aprendido con Dios. Mira lo que hace un descuido. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y David tomó a la mujer de Urías Eteo mientras él estaba peleando en la batalla, en la guerra, en la intemperie, con las tiendas, afuera, luchando por su rey, mientras el rey le había tomado a la mujer. ¿Y qué se iba a imaginar Urías Eteo? Que David había tomado a su mujer y había adulterado con ella. Y parece que David se dio el caprichito con Betsabé, la tomó, se acostó con ella y ya parece que ya está. Como si no hubiera pasado nada, nadie se enteró. Pero hubo consecuencias. Y es que hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que está en este mundo, el Espíritu Santo, que todo lo ve, que su presencia todo lo cubre en esta tierra, que no se le sale nada de control, que cada centímetro que cubre esta tierra, el Espíritu Santo está ahí en ese lugar y lo ve todo. Y cuando nadie te ve, Dios sí te ve, para lo bueno y para lo malo. Y David creía que nadie se había enterado, que había hecho como había querido, había tomado a la mujer de su compañero, había adulterado con ella.
Pero en el 5 dice, concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Yo creo que a David le agarró un temor y un miedo, porque de ahí ya no se podía escapar. Ya estaba la consecuencia del pecado, estaba la consecuencia de lo que David había hecho. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab, que era el capitán, el general, envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Y siguiendo la historia, David invitó a Urías Eteo al palacio, a la casa del rey, le invitó a un banquete, le invitó a la mejor comida, al mejor vino, para comprarse a Urías Eteo, ¿verdad? Para intentar lavar su conciencia, para intentar arreglar el desastre que había hecho. Y se intentó ganar el favor de Urías Eteo. Pero Urías Eteo era un hombre íntegro, recto delante de Dios, fiel hasta la muerte. Y David envió a darle la mejor comida, el mejor banquete, el mejor vino. Y le dijo a Urías Eteo, ve y defienda tu casa, ve con tu mujer. Pero Urías Eteo, yo no puedo ir con mi mujer y descansar mientras mis compañeros están luchando en la guerra. Y eso le dio un ejemplo a David de lo que tenía que hacer como rey. Y Urías Eteo no se dejó comprar por lo que el rey le había dado. Y él quería y permanecía y permaneció durmiendo en el palacio del rey sin descender a su casa ni descansar. Entonces, como David vio que no podía quitárselo de encima, que vio que no podía comprar con las cosas del palacio, envió una carta al general Joab que le dijo, ve y envía a Urías Eteo al campo de batalla, a la primera fila. Y el general Joab, que no estaba tampoco muy en el espíritu, se confabuló con David para matar a Urías Eteo. Y él tuvo la misma culpa que el rey David por asesinarle y matarle. Porque a lo mejor tú no haces las cosas mal, lo hacen tus familiares, tu prójimo, pero tú toleras el pecado y tú lo dejas en tu casa. Y tú dejas que siga y que siga. Y tú te estás confabulando, estás compartiendo el mismo pecado. Porque no dices no. El general Juan puede decirle no, esto está mal. No puedes matarlo, no puedes asesinarlo. Porque él es tu siervo. Él moriría por ti. Pero no, el general Juan mandó la carta. Al siguiente día lo mandó a la batalla, a la primera fila. Y en ese día Urías Eteo murió por las flechas. Y se le hizo llegar al rey David de que Urías Eteo había muerto. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero mira lo que dice, mas esto que David había hecho
fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y David era el rey, y David era el ungido de Dios, y David era el siervo del Dios Altísimo, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David, que hizo, mintió, asesinó, adulteró y pecó delante de Dios. Y a partir de ahí su vida fue en descendencia. Porque el Señor Jesús nos dijo a ser santos, permanecer santos. Es el pecado de David que le arruinó su vida. Y luego puedes leer el siguiente capítulo, cómo sucedió la desgracia en su vida. Sus hijos se mataron unos con otros, su hijo se rebeló, quiso matarlo, violaron a su hija, perdió el respeto de muchos, la posición. Y David creía que se había librado, que nadie lo veía, pues Dios todo lo ve, y fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pero llegó el profeta de Dios, el profeta del Señor. Diga conmigo, ay, 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 porque se viene. Veo profeta de Dios, profeta Natán, a contarle una historia al rey David, que le dijo, había un rico que tenía muchas ovejas, muchas vacas, mucho ganado, pero el pobre no tenía más que una corderita que había comprado y criado, que había crecido con él, con sus hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y la tenía como una hija ese corderito. Pero vino el hombre rico y no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar, para cocinar a un invitado que había venido, sino que tomó la oveja, el corderito de este hombre pobre, y la mató. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar por ello. Entonces dijo el profeta Natán a David, tú eres aquel hombre, tú eres ese cabezón pecador que tomaste la corderita de tu prójimo, que la mataste, lo poquito que tenía, lo poquito que Dios le había dado, tú lo tomaste, teniendo tú todas las mujeres que podías tener, todas las concubinas, todas las mujeres que quisieras, y tomaste la mujer de tu prójimo y adulteraste, hiciste abominación ante Dios. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor, y si fuera poco te habría añadido mucho más. Pero ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Oye, ese profeta era un profeta de Dios, porque no tuvo temor al rey, no tuvo temor ni miedo a la autoridad de Israel, sino que tuvo miedo al Dios, al Señor de señores, y él habló de parte de Dios, y él habló palabra de Dios.
aún sabiendo que le podía costar la muerte. Porque ya David, que mató a Urías Eteo, también podía matar al profeta. Voy a matarlo. Pues este hombre de Dios habló para corregir a David. Porque ya David se creía que ya había pasado todo, ya había matado a Urías Eteo, ya había tomado a su mujer, ya la tenía por esposa, ya estaba embarazada, ya iba a tener un hijo. Y ya creía que lo que había hecho a Dios se le había olvidado, se le había pasado, que nadie se había enterado, pero repito que hay un Dios que está en los cielos, que todo lo ve. En lo oculto, en lo íntimo, donde nadie te ve, ahí Dios sí te ve. Y aunque el pastor no se entere de las cosas que haces, el Señor sí se entera de las cosas que haces. Aunque tú quieras esconder o no decirle al pastor o a la pastora y creer que nadie se va a enterar, ni tu hermano ni tu hermana, de las cosas que pasan en tu vida. Hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que no ve lo íntimo y lo recto de corazón, la integridad de Urías Eteo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Y Jehová vio el pecado de David en secreto, y ahora Dios iba a avergonzar a David en lo público. Y así pasó que su hijo Absalón tomó las mujeres y las violó delante de todo Israel. Y esta palabra se cumplió, y levantó espada y hirió a sangre a su familia. Y ahí David se enteró de que había hecho mal, de que había pecado contra Jehová. Pero Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, y no morirás. Qué bonito que el Señor remite nuestro pecado y no nos hace morir, sino que nos perdona, porque en Cristo Jesús hay perdón de nuestros pecados, hay salvación, y no moriremos, sino que viviremos, pero si nos arrepentimos de todo corazón, como el rey David hizo y había entendido. Pero la consecuencia del pecado le siguió hasta el final de su vida. Y el niño que David había tenido con Betsabé, Jehová lo hirió y lo enfermó gravemente. Y David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y pasó una semana ayunando, sin beber, sin comer agua. Y vemos que David era un hombre de Dios, que ayunaba, que oraba ferventemente, que estaba en la presencia de Dios, pero en ese momento de la guerra se descuidó. Y mira lo que puede costar un descuido. Porque si tú le abres la puerta a Satanás, Satanás va a destruirte y va a matarte y va a querer destruir todo a tu alrededor. Estamos viendo la importancia de lo que tiene un descuido espiritual. Porque aquí en esta iglesia vemos hermanos que en unos meses están bien con Dios, están viniendo a la iglesia, parece que están buscando a Dios y orando y leyendo la Biblia,
pero luego de repente se van enfriando y dejan de congregarse, y dejan de venir a la iglesia, dejan de estar comprometidos con la obra de Dios, y así llevamos 2 años en círculos, aquí en esta iglesia. ¿Cuánto dicen amén? 2 años que la gente va y viene y no se compromete, desgraciadamente. Y se descuidan espiritualmente. Una temporada vienen y en otra se van y vuelven y se van y seguimos aquí dando círculos. Por eso el Señor quiere que tú te comprometas hoy con Dios y conviértase si todavía no se ha convertido verdaderamente. Porque si el Señor viene, ¿cuántos se van a ir con el Señor? Porque si el Señor viene, a ver cuántos se van y cuántos se quedan aquí, porque están descuidados espiritualmente, porque no están en la obra de Dios, porque no están comprometidos, no tienen celo por la casa de Dios, no tienen amor por la obra de Dios, por la casa de Dios. Porque decimos, hay discipulado y que viene una hermanita solo. Hay evangelismo que viene, lo mismo de siempre. Hay oración y aquí estamos los 4 de siempre. Hay ayuno, los de siempre. Hay comida, vienen muchos más. No, tú tienes que comprometerte con Dios, convertirte al Señor con todo tu corazón y no ser un evangélico religioso y frío, porque la iglesia está llena de esas personas, de evangélicos que ni oran, que ni leen la Biblia, que ni ayunan, y el enemigo los tiene cogidos de la nariz, los tiene haciendo lo que les da la gana, y están muertos espiritualmente y no tienen vida. Y van de domingo tras domingo para lavar su conciencia, como hizo el rey David. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden sonreír? Porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. No quiere que tú te pierdas y que el enemigo te destruya, sino que Él quiere que tú vivas una vida en plenitud, en gozo, en la presencia de Dios, para que tú te vayas al cielo y no sufras las consecuencias. Y David oró y ayunó por el niño, pero al 7º día murió el niño y temían los siervos de David a hacerle saber que el niño había muerto. Y tú puedes ayunar y orar, pero si no está la voluntad de Dios, Dios no te va a escuchar. Y David quería salirse con la suya. Que el niño no tenía culpa del pecado de los padres. ¿Qué culpa tenía el niño, la criatura? Pero fue la voluntad de Dios llevárselo y murió. Contra la voluntad de Dios no puede hacer nada. Pero David se levantó y adoró a Dios y exaltó al Señor. Y David se arrepintió profundamente de todo corazón. Y más tarde, en ese matrimonio, David tuvo a su hijo Salomón, que fue un hijo amado por Dios. David nos dio un salmo después de haber pecado contra Dios, después de que vino Natán el profeta pidiendo arrepentimiento a Dios. El Salmo 51, un salmo
tan precioso, tan importante, donde vemos a David clamando delante de Dios, pidiendo misericordia a Dios. Y un salmo largo que lo pueda leer en tu casa y que pueda ver cómo David se humilló delante de Dios y cómo Dios le perdonó y le volvió a establecer el reinado, pero claramente que hubo consecuencias. Y eso es lo que pasa. Y el Señor nos advierte en su palabra con los descuidos, con las vacaciones espirituales que a veces nos damos. Que nos damos vacaciones y es bueno ir a la playa, disfrutar, viajar, descansar. Gloria a Dios por ello. O también algunos se dan vacaciones espirituales y vienen por un tiempo y por un tiempo no. Y damos gloria a Dios porque en su palabra nos enseña, nos hace poder ver los errores que tuvieron los hombres de Dios, para que nosotros podamos aprender y no cometer esos mismos errores. Y si tú sientes que estás descuidado espiritualmente y que estás viviendo una temporada que no estás volviendo a escuchar la voz de Dios, que no sientes la presencia de Dios como antes, que no estás tan enamorado de Dios como cuando lo conociste por primera vez, que puedas arrepentirte delante de Dios, pedirle perdón y que puedas comprometerte con Dios a buscarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y puedas volver donde el Señor te quiere que tú estés. Porque el pecado arrasa y destruye y hace muchísimas cosas malas que el Señor nos advierte y nos quiere evitar problemas y dolor de cabeza. Por los que siguen persistiendo en su pecado y no se arrepienten, sufrirán las consecuencias tarde o temprano. Vendrá un profeta como profeta Natán, la advertirán, y si no quieren cambiar, van a sufrir más las consecuencias y se arrepentirán cuando ya sea demasiado tarde. Por eso el Señor te insta a que puedas volver a sus brazos de amor, que puedas volver a buscar su presencia, más su presencia, a ser disciplinado. Que no pasa nada, porque todos nos fallamos, caemos, todos nos descuidamos una parte de nuestra vida y a veces ni nos damos cuenta. Pues el Señor está hablando esta palabra, dando entendimiento y revelación en nuestras vidas para que podamos volver a hacer las obras que Dios quiere que hagamos, volver a la oración constante, a la lectura de la palabra, a esos ayunos, porque David no ayunó cuando estaba en el palacio, en la guerra, ayunó ahí después cuando vio la destrucción. Y si David hubiera ayunado cuando le tocaba ayunar y orar, cuando le tocaba orar, se hubiera evitado todos estos problemas. Por eso es tan importante estar firmes con Dios,
no tolerar el pecado en nuestras vidas, santificarnos cada día más en la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos santifica, quita la maldad en nosotros, pero como vivimos en un cuerpo de carne, nuestra carne es débil, somos débiles. Pero el Espíritu nos da la fuerza para seguir, para continuar, para permanecer, para perseverar, para estar adelante. Así que ponte sobre la planta de tus pies. No le dejes al enemigo que te destruya.